Estamos con uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el doctor Daniel Herbeta, para hablar de un fallo polémico y que después justamente tuvo una repercusión a nivel internacional. Gracias por venir. No, por favor. Doctor, estamos hablando del caso de este joven de 17 años que había sido condenado a cadena perpetua por su participación en el asalto, el secuestro y el posterior fallecimiento, asesinato de un médico, y donde finalmente la Corte entendió que debían privilegiarse los derechos del niño y del adolescente. Fue así un poco el tema, el argumento. Sí, básicamente lo explico, o sea, nosotros tomamos un conocimiento informal a raíz de que había un planteamiento ya de orden internacional respecto a la existencia de una condena a prisión perpetua a un menor de edad. ¿Qué dice la Convención de los Derechos del Niño sobre esto? Bueno, en principio, mire, para que la gente entienda, el problema es que la Argentina ha firmado compromisos a través de convenciones internacionales que hoy tienen jerarquía constitucional, que obliga a todos sus poderes, incluido el Poder Judicial, a cumplir con determinados estándares. Y en el caso de los niños, de la responsabilidad penal de los niños, la Convención básicamente prevé, si bien no prevé estrictamente la no posibilidad de aplicación de pena perpetua, sí sostiene que en esos casos el juez debe explicar claramente cuál es el motivo por el cual se aparta de la reducción de la pena y en qué medida la aplicación de una pena se corresponde con los principios que las convenciones establecen, que tienen que ver con la protección del interés superior del niño, con la reintegración social del niño, para luego rematar la convención diciendo que en ningún caso un niño puede ser tratado igual que un mayor y que siempre hay que tratar de aplicar la pena más corta posible. Y la jueza no lo explicó en este caso. No lo explicó debidamente. Claro, el problema fue que en primer lugar ya estaba prácticamente planteado el caso a nivel internacional. Esto le genera responsabilidad al Estado argentino e incluso responsabilidad de tipo económica. Claro. Y el problema es que cuando el defensor oficial de Santa Fe interpone un recurso de revisión ante la Corte, nosotros advertimos que no solo estaba en discusión la cuestión de la pena perpetua, efectivamente la sentencia adolecía de muchos vicios, ninguno de estos estándares se había respetado, sino que al tener el expediente a la vista pudimos comprobar que lamentablemente el menor había estado en un estado palmario de indefensión, o sea, hubo una actividad realmente bastante limitada, por no decir negligente, y esto también compromete otro tipo de garantías que yo como mensaje a la gente quiero explicarlo. Mire, cuando uno se encuentra frente a hechos graves, la gravedad de los hechos lo que no neutraliza es la necesidad de respetar un juicio con apego a la ley. ¿Por qué? Porque precisamente esa es la mayor garantía para proteger a la propia víctima, a los familiares, y además para evitar que se termine generando una suerte de impunidad. Porque cuando uno no puede sostener una decisión válidamente tomada, en alguna instancia esa decisión va a caer y todo el tiempo que pasó se perdió para poder hacer un juicio como corresponde. Claro. Esto, doctor, vale la pena que usted lo aclare bien, porque la gente está un poco cansada de esta cuestión de que cuando son menores los que cometen el delito quedan en libertad. Y permanentemente en los medios de comunicación recibimos la queja. Si son menores entran por una puerta y salen por la otra. Pero bueno, concretamente el Código Penal establece cuestiones puntuales para respetar el derecho de los menores. En este caso, en el caso de la cadena perpetua, digamos, está contemplado en la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Se supone que hay una posibilidad... Y hay toda una interpretación progresiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Nacional en un famoso caso Maldonado, que prácticamente convierten en incompatible la posibilidad de aplicar una prisión perpetua a un menor con los principios que establecen estas convenciones que tienen hoy jerarquía constitucional. Claro, doctor, además de lo que usted decía, de que esto también de alguna manera garantiza que no haya impunidad en el sentido que pueden revertir el fallo por vicios en el procedimiento, además se supone que los chicos menores de edad todavía tienen posibilidad de cambiar, digamos, de modificar su actitud delictiva, y además que la porción de vida que se les imputa cuando es una prisión perpetua es mucho más que para un sujeto que tiene 40 años y comete un delito. Sin ninguna duda, y además le doy un dato, en este caso puntual, como esta sentencia es posterior a la modificación que produjo las famosas leyes Bloomberg, este menor prácticamente estaba condenado a una pena perpetua efectiva, estaba condenado a morir en la cárcel, y esto además por fuera de las convenciones, tiene una crítica muy grande porque una pena de perpetua efectiva es prácticamente degradar a una persona y convertirla en un ciudadano de segunda. O sea, es casi una muerte en la cárcel, una muerte con paciencia. O sea que este componente incluso, y le doy otro dato,
En el mismo hecho intervino un mayor de edad, que fue autor de este delito que se estaba investigando. Fue juzgado en un tribunal de mayores. El mayor de edad que intervino en el mismo hecho con el menor fue condenado a 20 años. Claro, y el menor a prisión. Y el menor a prisión perpetua. Sí. Bueno, también hemos escuchado declaraciones de la jueza que se quejaba de lo que no hay lugares de alojamiento para los menores punibles, pero claro, bueno, quizás pasaba por revisar, y esto lo digo yo, ¿no? Su propio fallo. Ya que lo tenemos aquí, doctor, le queríamos consultar por otro fallo de la Corte, que se dio una situación curiosa porque fue un empate estricto en una pareja que, bueno, requería el financiamiento de fertilización asistida de 2 obras sociales, y APOS y el Sindicato de Amas de Casa. Llega el pleito hasta la Corte. 3 votaron a favor los miembros, 3 en contra. Usted votaba a favor de la pareja. Después finalmente desempató un camarista sorteado, y esto va a llegar a la Corte Nacional. ¿Por qué usted votaba a favor de los requerimientos de esta pareja? Perdón, vamos a decir, doctor, que el fallo, o mejor dicho, la cuestión que presentaba la pareja era que el IAPOS le reconociera el tratamiento de fertilización. IAPOS y el Sindicato de Amas de Casa, las 2 obras sociales. Sí, ahí hay un problema, bueno, yo lo digo con todo respeto porque la Corte, como usted bien dice, se pronunció prácticamente con un empate técnico. Sí. Como es una Corte muy particular, una Corte de 6 miembros. Nadie puede desempatar, hay que la llamar ley prevé el desempate del presidente de la Corte, pero nunca se ha seguido ese criterio porque la verdad que no sería, por lo menos yo entiendo, demasiado sostenible que pueda una persona tener 2 votos en una decisión jurisdiccional de este tipo, y la Corte siempre ha respetado integrar la Corte con un camarista que hace de conjuez. Este camarista desempató en favor y fijó la posición mayoritaria, 4-3, seguramente irá a la Corte. Bueno, la posición de la minoría, llamémosla así, nosotros hemos entendido que este problema está ubicado en primer lugar en un rango constitucional que tiene que ver con el derecho a la salud, y que los inconvenientes que plantean estos problemas son, en los términos de la Organización Mundial de la Salud, problemas de enfermedad. El hecho de que no existe una ley específica, que la va a haber porque en el proyecto de reforma al Código Civil está previsto, no significa que el juez, en el ámbito de lo que es el derecho a la salud, el derecho privado, no tenga la obligación de llenar este tipo de lagunas, fundamentalmente cuando está comprometido un derecho como es la procreación. Fíjese que con un criterio diverso usted estaría condenando a que bajo estas circunstancias, si se dan en una pareja, solamente las personas que tengan capacidad económica puedan tener un hijo, y las personas que no tienen posibilidad o capacidad económica se vean privados, mucho más cuando el propio Estado ha fomentado. Claro, bueno, de hecho eso iba a decir, en la provincia de Santa Fe se están empezando con fertilizaciones asistidas sostenidas por el Estado provincial en los primeros escalones, es decir, no la alta complejidad todavía, pero sí por lo menos se ha empezado reconociendo un derecho. Exactamente. Precisamente esta posición del Estado también es bastante dirimente porque efectivamente, como usted dice, está reconociendo un derecho, y por fuera de la ausencia estricta, digamos, de una regulación legal, no existe de inconveniente en fundar este derecho de estas parejas, por lo menos en la posición minoritaria, en las normas que están en la Constitución Nacional. O sea, nosotros partimos de un entendimiento bastante claro de que las normas de la Constitución son operativas. La Constitución está allí por encima de cualquier legislación o de cualquier vacío, y cuando existe la posibilidad de proteger un derecho, uno tiene que tratar de aplicarlo. Gracias por venir. Gracias.